Bien, es un libro que recoge 5 años de experiencias de movimientos sociales con las redes y es justamente eso, una crítica de por qué no han tenido el éxito que esperábamos. Uno de los puntos fundamentales del libro es encontrar las diferencias entre los movimientos sociales del mundo. No es lo mismo protestar en México que protestar en Cataluña, en la Plaza Cataluña. Entonces, lo que intento hacer es justamente mostrar que para cada sistema político o cada caso particular de los diferentes países hay que protestar de manera inteligente, de una forma adecuada a ese mismo sistema político en el que estamos viviendo. Primero es que no son movimientos que surgen de las redes sociales, sino que son espacios colectivos construidos con mucho tiempo de antelación, que han construido un consenso sobre lo que quieren hacer y que tienen un derecho social asociado a su lucha. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tanto la plataforma de afectados por la hipoteca como Chiapas utilizan las redes sociales como un elemento estratégico, pero no constituyen el elemento central del movimiento. Una persona que hace un clic en Facebook o envía un mensaje de Twitter se siente satisfecha en su, digamos, su deber de participación, pero realmente no está participando políticamente ni está manifestando una construcción colectiva de una opinión pública. Yo creo que lo más importante es no caer en el efecto placebo que hacen un poco las redes sociales, ¿no? No es suficiente, hay que hacer más cosas, hay que hablar con la gente, con el vecino, hay que reunirnos cara a cara y de esta forma poder realmente hacer cambios que nos puedan mover un poco la vida.